Miércoles por la mañana, 8:43 de la mañana. La puerta C14 bullía con el caos habitual. Hombres de negocios revisando sus teléfonos, familias apresurándose para tomar conexiones, el intercomunicador zumbando con anuncios de salidas. Nadie se dio cuenta del pastor alemán hasta que se detuvo en seco. Max había patrullado estas terminales durante 11 años. Había detectado drogas, explosivos, contrabando de todo tipo. Pero ahora todo el cuerpo del viejo canino se puso rígido. Su pelaje negro se erizó. Entonces se escuchó el sonido que hizo que la sangre de la oficial Sarah Mitchell se congelara. Un aullido tan primario, tan lleno de angustia, que parecía arrancarle el alma misma al perro. Los pasajeros se dispersaron. Un niño gritó. El café se derramó sobre el suelo pulido. Max se abalanzó sobre una Samsonite de la marina abandonada junto al contenedor de basura, con su poderosa figura temblando. Lágrimas. Lágrimas reales corrieron por su hocico canoso. Los pastores alemanes no lloran. En 12 años juntos, Sarah nunca lo había visto llorar. Su mano temblorosa encontró su radio. Todas las unidades a C14. Ahora, deja un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios junto con la ciudad que estás viendo ahora. Continuemos con la historia. Sarah Mitchell había aprendido a leer a Max como un libro. Cada movimiento de sus orejas, cada cambio de postura contaba una historia. A sus 42 años, con canas entre su cabello castaño y líneas de expresión propias de días mejores, había pasado más horas con este perro que con cualquier ser humano desde su divorcio. Max era más que un compañero. Fue la constante en una vida marcada por la pérdida. El pastor alemán tenía ahora 11 años, un anciano perro de trabajo. Su pelaje, que una vez fue completamente negro, se había vuelto de color carbón, salpicado de gris alrededor de su hocico. La artritis le había quitado el vigor a su paso, y Sarah lo sorprendía haciendo muecas en las mañanas frías. El departamento ya había procesado sus documentos de jubilación, que entrarían en vigor el próximo mes. 30 días más, habían prometido. Solo 30 días más de lo que Max vivió, protegiendo, sirviendo, siendo necesitado. Sarah luchó contra ellos, por supuesto, presentó informes veterinarios que indicaban que todavía era capaz. Presentó apelaciones destacando su tasa de detección inigualable. Pero las regulaciones eran regulaciones. Jubilación obligatoria a los 11 años, sin excepciones. Ya había empezado a buscar rampas para su todoterreno, camas ortopédicas, suplementos para facilitar su transición a la vida civil. La idea de que Max pasara sus días viendo el tráfico pasar a través de la ventana de su sala de estar le hacía sentir una opresión en el pecho. Su turno había comenzado como cualquier otro. La alarma de las 5 de la mañana Max ya esperaba con su correa, moviendo la cola a pesar de la rigidez en sus caderas. El viaje hasta el aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth. NPR habla monótonamente sobre otro cierre gubernamental. Café de la sala de descanso del personal, negro para ella, prohibido pero deseado desesperadamente por él. La terminal C era su lugar habitual. Los vuelos internacionales implicaban mayor riesgo y mayor escrutinio. Los protocolos post-COVID habían transformado la seguridad aeroportuaria en un laberinto de procedimientos y puestos de control. Cada pieza de equipaje abandonada dio lugar a evaluaciones, documentación e inspección minuciosa. Ya habían respondido a 3 llamadas esa mañana. Un bolso para portátil olvidado devuelto a su agradecido propietario. Una caja sospechosa. Regalo de cumpleaños de un niño y una bolsa con ruedas que dio positivo para residuos de medicamentos recetados debidamente declarados. Max había tratado cada uno de ellos con distanciamiento profesional, su nariz entrenada catalogando olores y descartando amenazas. Incluso a los 11 años, incluso con articulaciones que protestaban, era mejor que perros de la mitad de su edad. Sarah conocía a cuidadores que susurraban que Max tenía algo extra, una intuición más allá del entrenamiento. Ella se rió de ello. Los perros no eran psíquicos. Eran increíblemente buenos en sus trabajos. Pero ella no podía negar la conexión que sentía con él. Algunas asociaciones trascendieron el ámbito profesional.
Cuando su hija Rebecca desapareció hace 15 años, un día estaba allí, al siguiente se había ido, sin ninguna nota, sin ningún rastro. Max había estado allí. Él era apenas un novato entonces, pero permaneció a su lado durante las investigaciones, las pistas falsas, las noches en las que no podía dejar de llorar. Él había lamido las lágrimas que ella no sabía que estaba derramando durante el testimonio. Él conocía sus historias tan bien como ella las de él. Ahora, viéndolo temblar ante esa maleta, con lágrimas corriendo por su rostro, Sarah sintió que algo fundamental cambiaba. Esto no fue una detección. Esto fue un reconocimiento. Esto fue dolor. Esto fue personal. El equipo antibombas llegó en 4 minutos. Tiempo récord de respuesta del aeropuerto. Sarah sujetó con fuerza la correa de Max mientras él continuaba su triste vigilia, con todo su cuerpo inclinado hacia la maleta como una brújula que busca el norte. A su alrededor, la terminal se había transformado en una escena del crimen. Una cinta amarilla cercó la puerta C-14 mientras los oficiales conducían a los pasajeros confundidos hacia rutas alternativas. El sol de la mañana entraba por las altas ventanas y proyectaba largas sombras sobre la zona de evacuación. Claro que hay explosivos, anunció el sargento técnico Rodríguez luego de pasar su equipo por el Samsonite de la Marina. Sin firmas químicas, sin cables, sin detonantes. Miró a Max, que no había dejado de gemir. ¿Qué le pasa? Sarah negó con la cabeza. En 12 años, había visto a Max alerta a todo, desde la cocaína hasta el C4. Pero esto era diferente. La forma en que miró esa maleta era como había mirado el dormitorio vacío de Rebecca la primera vez que Sarah lo dejó entrar después de que ella desapareció. Ábrelo, dijo ella. Rodríguez dudó. El protocolo exigía que esperaran a que el inventario de materiales peligrosos estuviera completo, realizaran más pruebas y documentaran todo. Pero algo en la voz de Sarah, o tal vez en el llanto de Max, lo hizo alcanzar la cremallera. La maleta se abrió como una boca. Dentro, acurrucada entre ropa perfumada con suavizante de telas, yacía una niña. 2, quizás 3 años, inconsciente, pero respirando. Respiraciones superficiales y rápidas que apenas movían su pequeño pecho. Rizos castaños enmarañados por el sudor. Pijama rosa con unicornios. Una foto apretada en un pequeño puño, con los bordes desgastados por la presión. En su muñeca, una pulsera de hospital. Bebé, haz el número 3. La sangre desapareció del rostro de Sarah. Bebé, haz el número 3. Había habido otros. Médico. El grito de Rodríguez rompió el momento congelado. Necesitamos atención médica ahora. Max se liberó del agarre de Sarah. Antes de que nadie pudiera detenerlo, estaba al lado de la maleta, su gran cabeza bajaba con infinita suavidad, su lengua, rosada y cuidadosa, comenzó a limpiar la cara del niño. La niña se movió y sus párpados revolotearon. Max jadeó profundamente, no con la aguda alerta de la detección, sino con algo antiguo, maternal. Sarah había visto a Max consolar a las víctimas antes. Fue parte de su entrenamiento, parte de lo que hizo que las unidades K-9 fueran invaluables en situaciones de trauma. Pero nunca lo había visto llorar mientras lo hacía. Las lágrimas continuaban corriendo por su hocico canoso mientras atendía a la niña con una ternura que le rompía el corazón. Los paramédicos llegaron con gran afluencia de equipo y eficiencia. Mientras levantaban a la niña y la ponían en una camilla, controlaban sus signos vitales y le ponían las vías intravenosas, Sarah vislumbró lo que Max había notado primero. Moretones oscuros en los brazos del niño, otros más viejos, de color verde amarillento debajo de un morado fresco, marcas de arañazos en el interior de la tapa de la maleta, sangre debajo de las uñas de los dedos diminutos. Ella había intentado salir a zarpazos. Sarah. El capitán Van Harrison apareció a su lado, con rostro serio. 20 años mayor que ella, con complexión de apoyador, un poco blando. Harrison había sido su mentor, su apoyo durante la desaparición de Rebecca, su defensor cuando ella regresó a trabajar demasiado pronto. Ahora su expresión le hizo sentir un vuelco el estómago. Necesitamos hablar. Él la alejó de la escena,
pero Max se negó a seguirlo. El perro se plantó al lado de la camilla, con los ojos fijos en la niña. Cuando los paramédicos intentaron llevarla hacia la ambulancia, Max se movió con ellos, manteniendo su vigilancia. «Déjalo ir con ella», gritó Sarah. Los paramédicos miraron interrogativamente a Harrison, quien asintió. «Transporte al centro médico infantil», anunció uno. «Unidad K9 acompañando». Mientras cargaban la camilla, Sarah notó algo más. La cola de Max, que normalmente mantenía alta en modo de trabajo, colgaba entre sus piernas. Todo su lenguaje corporal gritaba dolor, no triunfo. La había encontrado, sí, pero él lo sabía. De alguna manera sabía que no era la primera vez. Esto ni siquiera fue lo peor. Harrison guió a Sarah a un rincón tranquilo lejos del caos. A través de las ventanas, vio a su compañero desaparecer en la ambulancia, todavía custodiando a su pequeño protegido. Hace 3 meses, Harrison comenzó sin preámbulos. Los manipuladores de equipaje encontraron una maleta sin etiqueta en la puerta B15. Max avisó, pero cuando lo abrimos, solo había ropa y artículos de aseo. El propietario nunca lo reclamó. Sacó su teléfono y le mostró un informe. Hace 6 semanas, terminal A. Otra maleta sin reclamar. Max se volvió loco, pero seguridad no encontró nada sospechoso dentro. Lo escribí como falso positivo. La mente de Sarah corrió. Nunca ha tenido falsos positivos. Lo sé. La voz de Harrison era sombría. Hace 2 semanas, el equipo de limpieza encontró un equipaje de mano rosa en el baño familiar de la terminal de Max. No estaba de servicio, pero pasó a otro informe. Mira el contenido. Ropa de niños, pañales, fórmula, un elefante de peluche desgastado y suave con amor. Las rodillas de Sarah casi se doblaron. Rebecca tenía un elefante así. Ella lo llamó Maní. Lo llevamos a todas partes hasta que retiramos toda la vigilancia de esos incidentes. Harrison continuó, Sarah, creo que Max ha estado intentando decirnos algo durante meses. Simplemente no estábamos escuchando. Su teléfono vibró. Número desconocido. Código de área deseado. Ella casi lo ignoró, pero algo la hizo responder. ¿Ella está bien? La voz de la mujer era frenética y quebrada. Emma, mi bebé, por favor. Alguien dijo que encontraron a la señora. ¿Quién es? Jennifer Hayes. Mi hija Emma. Ella está desaparecida desde hace 6 meses. Alguien llamó, dijo que la seguridad del aeropuerto encontró a un niño, de cabello castaño, de 2 años, que vestía un pijama de unicornio rosa. La mujer se deshizo en sollozos. ¿Está ella viva? Por favor Dios, ¿está viva? Sarah cerró los ojos. 6 meses. Una madre busca desde hace 6 meses mientras su bebé viaja en compartimentos de equipaje, movidos como carga por alguien que ve a los niños como paquetes a entregar. Está viva, dijo Sarah en voz baja. La están transportando al centro médico infantil. Señora, necesito que me escuche atentamente. ¿Tiene documentación, fotografías, historial médico, algo que lo compruebe todo? Lo tengo todo, nunca me detuve. Tengo toda su vida guardada en carpetas. El FBI dijo que probablemente estaba muerta, pero yo sabía que una madre lo sabe. La voz de la mujer se quebró. Estoy en el aeropuerto SeaTac. Hay un vuelo en 2 horas. Adelante, dijo Sarah. Pregunte por el capitán Harrison cuando llegue. Haremos que alguien se reúna contigo. Terminó la llamada y encontró a Harrison mirándola con ojos conocedores. Hay más, dijo en voz baja. Pedí a Records que extrajera todo lo que tuviera el patrón de alerta característico de Max. Sarah, en los últimos 3 años ha habido 17 incidentes similares en 6 aeropuertos. Equipaje no reclamado. Comportamiento extraño de las unidades K9. No se identificó ninguna amenaza clara. 17. El número la golpeó como un golpe físico. 17 maletas. 17 posibles niños. ¿Dónde están las bolsas ahora? Almacenamiento de evidencia principalmente.
Algunos fueron destruidos después del periodo de retención estándar. El rostro de Harrison era de piedra. La cagamos. Todos la cagamos. A través de la ventana, Sarah vio cómo la ambulancia se alejaba, llevándose a Max y a la pequeña niña, Emma, hacia lo que viniera después. Su pareja de 12 años había estado tratando de decirles algo, y ellos lo descartaron como la confusión de un perro viejo que se acerca a la jubilación. Pensó en sus lágrimas, en la forma en que había limpiado el rostro de Emma con tanta ternura desesperada. Recordó el olor que llevaban estos niños. Miedo, trauma, desesperación. Max recordó cada uno de ellos. Quiero cada fragmento de video, cada informe, cada nota del controlador de esos 17 incidentes, dijo Sarah, con voz dura y determinada. Y sacar el historial médico de Max. ¿Todos ellos? Harrison levantó una ceja. ¿Registros médicos? Hace 3 años, Max resultó herido mientras perseguía a un sospechoso. Tuve una mala caída y aterricé sobre algunos escombros de construcción. La veterinaria dijo que se había recuperado por completo, pero pensó en cómo favorecía su lado izquierdo en las mañanas frías, como a veces hacía una pausa en medio del arco, como si recordara algo. ¿Y si no lo hiciera? ¿Qué pasaría si algo en esa lesión cambiara el modo en que procesa los sentidos y lo hiciera más sensible a firmas químicas específicas? ¿Crees que puede oler el trauma? Sonaba loco cuando lo decía en voz alta, pero Sarah pensó en las lágrimas de Max, en las 17 maletas, en la masa de bebé número 3, que en realidad era Ama Hess, desaparecida durante 6 meses mientras su madre nunca dejaba de buscarla. Creo que puede oler a niños traficados, dijo. Y creo que lleva años intentando decírnoslo. El centro médico infantil se extiende a lo largo de 3 manzanas de la ciudad. Sus alegres murales y paredes pintadas con colores de arcoíris contrastan marcadamente con la gravedad de los casos que se desarrollan en el interior. Sarah encontró a Max en la sala de traumatología 3, tendido en el suelo junto a la cama de Emma, con su hocico canoso apoyado sobre sus patas. No se había movido en 3 horas. Emma ya estaba despierta, con vías intravenosas en sus pequeños brazos y monitores que registraban sus signos vitales con pitidos constantes. Ella no había hablado, no había emitido ningún sonido, pero su mano había encontrado el camino hacia la cabeza de Max, sus pequeños dedos enterrados en su pelaje. El personal de terapia había intentado convencerla para que interactuara con juguetes, preguntas amables e incluso un conejito de terapia. Nada, pero se aferró a Max como si fuera la única cosa sólida en su mundo. Ella no me suelta, dijo la doctora Patricia Patel en voz baja, uniéndose a Sarah en la puerta. El especialista en trauma pediátrico parecía exhausto. Unas ojeras profundas bajo los ojos sugieren demasiados casos como este. Cada vez que intentamos moverlo, su ritmo cardíaco se acelera. Entonces lo dejaremos quedarse. Sarah estudió el rostro de la niña. Debajo de los moretones y el cansancio, Emma estaba hermosa. Rasgos delicados, pestañas largas, una pequeña hendidura en el mentón. El tipo de niño que debería estar aprendiendo colores y cantando canciones infantiles, no aferrado a un perro policía en una cama de hospital. El análisis de sangre, dijo Sarah, Jennifer Hess aterrizó hace 1 hora. Ella está proporcionando muestras ahora. La expresión del doctor Patel era cuidadosamente neutral. Aunque debo advertirle, oficial Mitchell, la niña no muestra ningún reconocimiento cuando mencionamos el nombre de su madre. Eso no es inusual en casos de trauma, pero podría significar que Jennifer Hess no era la madre de Emma. Sarah lo había visto antes. Padres desesperados reclamando cualquier hijo encontrado, esperando contra toda esperanza. La mente podía jugarnos malas pasadas cuando el dolor era lo suficientemente profundo. Su teléfono vibró. Harrison, necesitas ver esto. Su voz sonaba tensa. Sala de conferencias 2 ahora. Sarah miró a Max, todavía manteniendo su vigilancia. Quédate con ella, muchacho. Vuelvo enseguida. Su cola golpeó una vez contra el linorio. Mensaje recibido. La sala de conferencias estaba abarrotada. Agentes del FBI, seguridad del aeropuerto, policía local,
todos reunidos alrededor de una mesa cubierta de archivos y pantallas de portátiles. En la pantalla principal, las imágenes de vigilancia se reproducían en bucles granulados. 17 incidentes en 3 años. La agente Diana Foster, anunciada como de unos 40 años, es aguda como una cuchilla. Foster dominaba la sala con una economía de movimientos. 11 aeropuertos diferentes, todos ellos centros importantes. Cada vez que ocurría esto, las unidades K-9 mostraban un interés inusual en el equipaje abandonado. En cada ocasión, no se encontró nada que se pudiera tomar como práctica. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Un mapa floreció con puntos rojos. Dallas, Denver, Chicago, Atlanta, SeaTac. El patrón surge cuando se superponen rutas de vuelo. Las líneas rojas conectaban los puntos, formando una telaraña a lo largo del país. Alguien ha estado utilizando aerolíneas comerciales para transportar carga, no drogas, no armas. Sus ojos encontraron a los hijos de Sarah. La habitación estalló. Preguntas, teorías, demandas de acción. Sarah apenas los escuchó. Ella estaba mirando fijamente una línea roja en particular. De Dallas a Seattle, fechada hace 6 meses, el día después de la desaparición de Emma Hess. Oficial Mecho. La voz de Foster cortó el caos. La reacción de tu perro hoy puede haber dejado esto al descubierto. Necesitamos entender qué hizo que el día de hoy fuera diferente. Sarah pensó en las lágrimas de Max, en sus gemidos desesperados. No sé. Él nunca reaccionó. Como que se detuvo. Esperar. Vea las imágenes de la terminal C de esta mañana, de 7:30 a 7:45. Los dedos del especialista técnico volaron sobre el teclado. Múltiples ángulos de cámara llenaron la pantalla mostrando la hora punta normal de la mañana. Allí, señaló Sarah. Esquina superior izquierda. Ampliar. La imagen se pixeló y luego se hizo más nítida. Una mujer mayor, de cabello plateado y con un distintivo broche de esmeralda, pasó caminando, llevando un pequeño equipaje de mano. Nada unusual excepto Max. En la pantalla, la cabeza de Max se había girado para seguirla. Su cuerpo se tensó por un momento antes de que Sarah lo redirigiera a la ruta de patrulla asignada. Ejecute el reconocimiento facial, ordenó Foster. Ya estoy en ello, respondió el técnico. Y la conseguí. Doctora Margaret Williams, 72 años, psicóloga infantil, fundadora de la organización benéfica Angels of Hope para niños desaparecidos. Su voz vaciló. Ella tiene autorización de alto nivel para asesorar a víctimas en 12 aeropuertos importantes. La habitación quedó en silencio. La sangre de Sarah se convirtió en hielo. Ella conocía ese nombre, conocía esa cara. Después de la desaparición de Rebecca, el departamento ordenó recibir asesoramiento. El Dr. Williams había sido tan amable y comprensivo. Ella había ayudado a Sarah a procesar la pérdida impensable, incluso había escrito una recomendación apoyando su regreso al servicio activo. Jesucristo, susurró alguien. Ella tiene acceso a todos los informes de niños desaparecidos en el sistema. Foster ya estaba dando órdenes. Quiero todo de Williams. Ella es mi bebé. El rostro del doctor Patel era amable pero firme. Señora Hayes, la prueba de ADN muestra que usted está emparentada con Emma, pero no como su madre. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. Eres su tía biológica. La carpeta se le resbaló de las manos a Jennifer. Fotos esparcidas por el suelo. Emma en un columpio. Emma con una tarta de cumpleaños. Emma en brazos de otra mujer que se parecía a Jennifer, pero más joven, más suave. No, susurró Jennifer. Pero su rostro decía que lo sabía. En lo más profundo de su ser, ella siempre lo había sabido. Mi hermana, dijo finalmente, con la voz apenas audible. Katie murió cuando Emma tenía 6 meses. Por sobredosis. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. He estado criando a Emma desde que nació. Katie era ella lo intentó, pero las drogas eran más su madre de lo que Katie alguna vez fue.
Cuando ella murió, seguí siendo su madre, cambié mi apellido a Hayes, me mudé a Seattle y comencé de nuevo. Sarah se arrodilló a su lado y recogió las fotografías dispersas. Sus manos se detuvieron en uno. Emma dormida en los brazos de alguien, solo visible el torso del portador, con un distintivo broche de esmeralda prendido en su chaqueta. Jennifer, dijo lentamente. ¿Alguna vez has conocido a la doctora Margaret Williams? La cabeza de Jennifer se levantó de golpe. ¿Cómo estás? Sí. Sí. Después de que Emma desapareció, se puso en contacto con la organización benéfica Ángeles de la Esperanza y dijo que podían ayudar a dar publicidad al caso de Emma y conseguir más recursos. Sus ojos se abrieron de par en par. Ella fue de gran ayuda, incluso se ofreció a aconsejarme gratis y dijo que entendía el dolor de perder un hijo. Sarah le mostró la foto. ¿Es este su broche? Jennifer tomó la foto y la miró fijamente. ¡Ay, Dios mío! Esto es del primer cumpleaños de Emma. Katie lo tomó. ¿Pero cómo fue que la comprensión surgió en oleadas horribles? Ella estuvo en el funeral de Katie. Dijo que era de los servicios sociales y que estaba verificando el bienestar de Emma. Creí que era rutina. Las piezas encajaron en su lugar con una claridad enfermiza. El Dr. Williams no solo había asesorado a padres en duelo. Los había casado, identificado a niños vulnerables, documentado sus vidas y esperado el momento perfecto para atacar. El teléfono de Sarah vibró. Harrison de nuevo. La tenemos, Williams. Ella está bajo custodia en DFW. Sarah tenía una computadora portátil con ella. El escaneo preliminar. Su voz se quebró. Hay archivos de más de 200 niños que datan de hace 20 años. 200 niños. Sarah cerró los ojos, pensando en Rebecca. ¿Su nombre estaba en esos archivos? El Dr. Williams se había sentado frente a ella en esa cómoda oficina, tomando notas mientras planificaba qué. ¿A dónde fueron los niños? ¿Quién los compraba? Necesito irme, le dijo a Jennifer. Pero te prometo que lo descubriremos todo. Emma está a salvo ahora. Max no se apartará de su lado. Jennifer le agarró la mano. Tu perro le salvó la vida. ¿Cómo lo supo? Sarah pensó en las lágrimas de Max, en su desesperada vigilancia sobre las maletas durante 3 años. Creo que ha estado tratando de salvarlos a todos. Finalmente escuchamos. De regreso al hospital, encontró a Max exactamente donde lo había dejado. Emma estaba durmiendo ahora, pero su pequeña mano todavía agarraba su pelaje. Los ojos de Max se posaron en Sarah y ella vio cansancio allí. Un cansancio profundo que iba más allá de su artritis. Lo sé, muchacho, susurró ella, arrodillándose a su lado. Sé que estás cansado, pero aún no hemos terminado. Su cola golpeó una vez, siempre listo, incluso cuando su cuerpo gritaba por descanso. Ese era Max, de 11 años, unido por el deber y el amor, todavía tratando de salvarlos a todos. El Dr. Patel apareció con una tableta. Oficial Mitchell, necesita ver esto. Los análisis de sangre de Emma mostraron algo inusual. Trazas de un sedimento, pero no de calidad farmacéutica estándar, algo casero, casi antiguo. Lo hemos visto antes en casos de los años 90. Los años 90 cuando Rebecca desapareció. Cuando la doctora Williams tenía alrededor de 50 años, estaba estableciendo su reputación y construyendo su red. El teléfono de Sarah sonó. El número de Foster's. Michelle, Williams está hablando. Dice que solo hablará contigo. Una pausa. Ella dice que tiene información sobre su hija. El mundo se inclinó. Sarah agarró el pelaje de Max, poniéndose a tierra. Después de 15 años, ¿estaba a punto de enterarse de lo que le pasó a Rebecca? ¿Y si así fuera podría soportar la verdad? Miró a Emma, durmiendo pacíficamente bajo la protección de Max. Luego, Jennifer, que velaba en un rincón, aferrada a las fotos de la vida que había construido con su hija robada, todas esas familias rotas, todos esos niños robados, y en el centro de todo, un psicólogo de pelo plateado con un broche de esmeralda y secretos guardados durante 2 décadas.
Estoy en camino, dijo Sarah. Max gimió suavemente, no queriendo que ella se fuera. Ella besó su cabeza canosa. Cuídala, susurró. Los traeré a todos a casa. Prometo. El centro de detención federal se alzaba como un sapo de hormigón en las afueras de Dallas. Todos los ángulos agudos y vidrio a prueba de balas. Sarah había estado allí innumerables veces para interrogatorios, pero nunca con las manos temblando así. Nunca con 15 años de preguntas sin respuesta aferrándose a su garganta. El agente Foster la recibió en seguridad. Williams ha sido procesado. Su abogado está presente, pero ella renuncia a la mayoría de sus derechos. Dice que quiere corregir conceptos erróneos. La expresión de Foster era sombría. Sarah, necesito que lo entiendas. Ella no es lo que esperábamos. Ella no niega nada. Ella está orgullosa de ello. La sala de interrogatorios olía a desinfectante industrial y a café viejo. La doctora Margaret Williams estaba sentada recatadamente en la mesa de metal, con su cabello plateado perfectamente peinado y el broche de esmeralda todavía prendido en su chaqueta. Parecía que debería estar organizando una recaudación de fondos para la biblioteca, no estando bajo custodia federal por tráfico de niños. Sarah, dijo William cálidamente, como si saludara a una vieja amiga. ¿Te ves bien? ¿Cómo está Max? Todavía trabajando duro, me imagino. La mención casual de su pareja hizo que a Sarah se le pusiera la piel de gallina. Se obligó a sentarse, a respirar, a seguir el protocolo. Foster y otros dos agentes observaban desde detrás del cristal unidireccional. Dr. Williams, comenzó Sarah formalmente, pero la mujer mayor hizo un gesto con la mano. Por favor, después de todo lo que hemos compartido, llámame Margaret. ¿Sigues teniendo pesadillas con Rebecca? Las mencionaste durante nuestras sesiones. Esa en la que la oyes llamar pero no la encuentras. Las uñas de Sarah se clavaron en las palmas de las manos. No dejes que te afecte. Eso es lo que quiere. Dijiste que tenías información sobre mi hija. Margaret sonrió. Una sonrisa de abuela que nunca llegó a sus ojos. Directa al grano. Siempre estaba centrada. Es lo que te hizo tan buena madre, a pesar de lo que otros pudieran haber dicho. ¿Qué otros? Ay, Sarah. Margaret se inclinó hacia adelante con aire conspirador. Los profesores que informaron sobre las historias preocupantes de Rebecca. Los vecinos que mencionaron tus horarios extraños. El exmarido que documentó tu comportamiento errático después de casos particularmente difíciles. Ladeó la cabeza. ¿Sabías que planeaba solicitar la custodia completa? Se le formó un hielo en el pecho a Sarah. Derek nunca lo mencionó, pero su divorcio había sido desagradable y Rebecca había quedado atrapada en el medio. Aún así, eso fue años antes de que desapareciera. ¿Estás mintiendo? ¿Lo soy? Margaret. Sacó una carpeta delgada de junto a su silla. ¿Cómo es que seguridad no la había visto? Y la deslizó sobre la mesa. Tu exmarido me consultó profesionalmente, preocupado por el bienestar de Rebecca. Estas son mis notas. Las manos de Sarah temblaban al abrir la carpeta. La firma de Derek en los formularios de consentimiento. Páginas con la pulcra caligrafía de Margaret documentando preocupaciones. Incidentes sacados de contexto. Momentos normales de crianza convertidos en señales de alerta. Y al final, una recomendación de intervención inmediata para garantizar la seguridad de la niña, fechada 2 semanas antes de la desaparición de Rebecca. Verás, continuó Margaret con tono conversacional, he pasado 40 años identificando niños necesitados, necesidades reales, no los casos dramáticos y obvios. A eso se les presta mucha atención. Me centro en las situaciones sutiles. La madre soltera con exceso de trabajo que olvida recoger a sus hijos del colegio. El padre que bebe demasiado. Los tutores que aman a sus hijos pero simplemente no están preparados para la responsabilidad. Estás hablando de secuestro. La voz de Sarah sonó áspera. Trata de personas. El rostro de Margaret se endureció. Estoy hablando de salvación. ¿Sabes?
¿Qué le pasó a mi hija Sarah? Mi hermosa Angela. Tenía 7 años cuando mi esposo la mató, la golpeó hasta la muerte mientras yo estaba en una conferencia. Los trabajadores sociales la habían visitado 6 veces. 6 veces notaron inquietudes y no hicieron nada. Murió esperando un sistema que le falló. El dolor en su voz era real. Después de todo, el dolor seguía siendo real. Así que te convertiste en el sistema, dijo Sarah en voz baja. Yo me convertí en lo que el sistema debería ser. Proactiva, decidida, eficaz, Margaret se enderezó la chaqueta. Todos los niños que reubiqué fueron a familias cuidadosamente seleccionadas, hogares estables, buenas escuelas, oportunidades que sus familias biológicas nunca podrían brindarles. No vendí niños, Sarah. Los salvé. Emma Hayes fue metida en una maleta. Casi muere. Por primera vez, la compostura de Margaret se quebró. Eso nunca se suponía que debía suceder. Los protocolos eran muy específicos: sedación leve, artículos de confort, monitoreo constante. El encargado en Dallas se desvió de las instrucciones. Se ha abordado. Se ha abordado como si el terror de Emma fuera un error de envío. ¿Cuántos?, preguntó Sarah. ¿Cuántos niños? 237 reubicaciones exitosas en 22 años. Sin dudarlo, sin vergüenza. ¿Te gustaría saber sus resultados? El 60% fue a la universidad. El 42% se convirtieron en profesionales, médicos, maestros, ingenieros. 3 ocupan actualmente cargos públicos. Compara eso con los resultados estadísticos de los niños que permanecen en hogares inestables. Sarah quería vomitar. Quería saltar sobre la mesa y sacudir a esta mujer hasta que comprendiera que los niños no eran estadísticas, no eran artículos que se redistribuyeran según un análisis de costo-beneficio retorcido. Rebecca, logró decir. Háblame de Rebecca. La mirada de Margaret se suavizó con algo parecido a la lástima. Tu hija era especial, brillante, resiliente, pero mostraba claros signos de parentificación. Se esforzaba tanto por cuidarte, Sarah. Preparaba sus propias cenas cuando trabajabas hasta tarde, ocultaba sus problemas escolares para que no te preocuparas. Una joven de 15 años no debería llevar esa carga. Cada palabra era un cuchillo porque cada palabra contenía una pizca de verdad. Sarah había tenido dificultades después del divorcio. Había trabajado demasiadas horas, dependía demasiado de la independencia de Rebecca, pero había amado a su hija con fervor, por completo. ¿Dónde está? En Montreal. Margaret juntó las manos con remilgo. Como los Beaumont, ambos médicos, no podían tener hijos de forma natural, la rebautizaron Rachel. Está en segundo año de medicina en la Universidad McGill y quiere ser cirujana pediátrica. Una pequeña sonrisa. Es voluntaria en un refugio para jóvenes con artritis. Sigue intentando salvar a todos, igual que su madre. La habitación daba vueltas. Rebecca estaba viva en Montreal. Había estado allí todo el tiempo mientras Sarah buscaba cada rostro en cada calle durante 15 años. Cree que estás muerta, añadió Margaret en voz baja. Fue más amable así. Un accidente de coche, muy repentino. Ella lloró como es debido y siguió adelante. Los Bowman la ayudaron a superarlo. Son buena gente, Sarah. Ellos la aman. Son criminales. La voz de Sarah se quebró. Compraron un niño robado. Salvaron a un niño que necesitaba ser salvado. Al igual que los Henderson salvaron al pequeño Marcus de aquella guarida de drogas en Detroit. Como los Gus salvaron a 2 niñas gemelas del novio de su madre. ¿Cómo parar? Sarah golpeó la mesa con la palma de la mano. Simplemente detente. Estas no son historias de rescate. Estos son secuestros. Familias destruidas. Padres que nunca dejaron de buscar. Padres que no deberían haber sido padres en primer lugar. La máscara gentil de Margaret finalmente se cayó, revelando acero debajo. ¿Crees que Jennifer Hess merecía a Emma? ¿Una mujer que mintió sobre su identidad y que dejó que un niño pequeño creyera que era su madre?
Ella no es diferente a cualquier secuestrador. Ella crió a Emma desde su nacimiento. Ella la amaba. El amor no es suficiente, nunca ha sido suficiente. Margaret se reclinó y estudió a Sarah con esos ojos penetrantes. ¿Quieres odiarme? Entiendo, pero dime honestamente, si pudieras garantizarle a Rebecca una vida mejor, una vida más segura, ¿no la habrías abandonado? La pregunta flotaba entre ellos como una espada. Porque en sus momentos más oscuros, sumida en la culpa y el agotamiento, Sarah se había preguntado, ¿se había escapado Rebecca porque la vida con ella era demasiado dura? ¿Había fracasado tan completamente como madre que su hija prefirió desaparecer en lugar de quedarse? Un golpe la interrumpió. Foster entró con el teléfono en la mano. Michelle, tienes que atender esto. Sarah salió al pasillo con las piernas temblorosas. ¿Qué pasa? Es el hospital. Tu perro está en apuros. Te necesitan allí inmediatamente, Max. ¿Lo dejó vigilando a Emma y ahora está herido? No lo dijeron, solo que tienes que venir ya. Sarah miró por la ventana a Margaret Williams, sentada serena como una santa a pesar de las esposas. Respuestas sobre Rebecca, respuestas reales, direcciones, fotos, pruebas de vida, estaban a minutos de distancia. Pero Max la necesitaba. Nunca había tenido otra opción. El trayecto al centro médico infantil duró 17 minutos. Sarah llegó en 11, saltándose los semáforos en rojo con las sirenas aullando. Encontró el caos en la sala de pediatría. Las enfermeras se apiñaban en el pasillo. Los guardias de seguridad bloqueaban el acceso a la habitación de Emma y el sonido que le heló la sangre. Max ladraba sin parar, desesperado, con el mismo tono que había usado en el aeropuerto. ¿Qué había pasado? Sarah se abrió paso entre la multitud. El doctor Patel parecía conmocionado. Hacía aproximadamente una hora, llegó un hombre que decía ser el padre de Emma. Tenía documentación, nuevos detalles sobre su historial médico. Estábamos procesando sus credenciales cuando su perro se puso agresivo. Ha estado ladrando sin parar. No deja que nadie se acerque a la cama de Emma. A través de la ventana de la puerta, Sarah pudo ver a Max posicionado entre la cama de Emma y la pared. Con el pelo erizado, mostrando los dientes. Emma estaba despierta, pegada a la cabecera, con lágrimas corriendo por su rostro, pero sin emitir sonido alguno. ¿Dónde está el hombre ahora? Seguridad lo tiene en la oficina administrativa. Pero, oficial Mitchell, su documentación parece legítima. Tiene documentos de custodia, resultados de pruebas de ADN que demuestran la paternidad, incluso una orden judicial para la liberación inmediata de Emma a su cuidado. La mente de Sarah daba vueltas. Jennifer había dicho que el padre de Emma murió hacía 5 meses, pero ¿y si? ¿No lo había hecho? ¿Y si necesito verlo ahora? La oficina administrativa era pequeña, estéril, diseñada para conversaciones sobre seguros en lugar de interrogatorios. El hombre dentro parecía común y corriente. Polo de 30 y tantos y pantalones caqui, el uniforme de los padres suburbanos por todas partes. Tenía la licencia de conducir de Michael Hayes, su tarjeta de la seguridad social, incluso fotos de él con una Emma más joven. Pero algo andaba mal. Sarah llevaba demasiado tiempo como para no notarlo. Señor Hayes, empezó con cuidado. Entendíamos que había fallecido. Se rió, nervioso, pero aparentemente sincero. Ese es mi hermano, David Hayes. Accidente de coche hace 5 meses. Trágico. Jennifer debió estar confundida cuando le dio la información. Se inclinó hacia adelante con seriedad. Agente, he estado buscando a Emma desde que Jennifer se la llevó. Es mi hija. Tengo derechos. La documentación era exhaustiva. Demasiado exhaustiva. Órdenes judiciales de 3 estados, acuerdos de custodia que databan de hace años, incluso registros pediátricos que lo mostraban como el padre que asistía a las citas. Tomaría días verificarlo todo ilegalmente si incluso la mitad era legítimo. ¿Por qué no denunciaste su desaparición hace 6 meses? Yo sí. Sacó una carpeta. El número de caso del Departamento de Policía de Seattle estaba ahí mismo.
Dijeron que era porque Jennifer era la tía materna con la custodia temporal. Era un asunto de familia. He estado luchando por la vía legal, pero cuando supe que la habían encontrado, su voz se quebró de forma convincente. Solo quiero que me devuelvan a mi hija. Sarah estudió su rostro. Rasgos comunes, olvidable entre la multitud, el tipo de hombre que podría pasar desapercibido por un aeropuerto, que podría abandonar una maleta sin que nadie se acordara. Espere aquí, dijo. De vuelta en la sala de pediatría, encontró a un pequeño grupo reunido alrededor de un monitor. Las imágenes de seguridad de la última hora se reproducían sin parar. Allí estaba el hombre llegando, registrándose en recepción, caminando con seguridad por el pasillo. Y allí estaba Max en el momento en que captó el olor. La transformación fue instantánea, de guardián en reposo a posición de ataque en menos de un segundo. Pero no fue solo agresión. Fue reconocimiento. El mismo reconocimiento que había mostrado con la maleta. Ponlo otra vez, ordenó Sarah a cámara lenta. Esta vez lo vio. La mano del hombre buscando reflexivamente su bolsillo cuando Max empezó a ladrar, el ligero movimiento de su pierna izquierda cuando dio un paso atrás, la forma en que inclinó su cuerpo para mantener su lado derecho alejado de las cámaras. Consígueme fotos de todos los hombres relacionados con el caso Williams, gritó. Manipuladores, cómplices, cualquier persona interrogada en los aeropuertos, muévanse. Mientras los textos se mezclaban, Sarah tomó una decisión. Entró en la habitación de Emma lentamente, con las manos visibles y la voz suave. Max, soy yo, buen chico. Eres un chico muy bueno. Los ladridos de Max se convirtieron en un gruñido, pero no se movió de su posición. Emma observó con los ojos muy abiertos. Una pequeña mano extendida hacia el perro. Emma, dijo Sarah suavemente. Estás a salvo. Max no dejará que nadie te haga daño. ¿Usted puede decirme? ¿Conoces a ese hombre? ¿El que vino a verte? La cara de Emma se arrugó. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Luego, con visible esfuerzo, susurró una sola palabra. Avión. El avión. El hombre del avión. La radio de Sarah crepitó. Michei, tenemos un partido. David Chen, ex oficial de la TSA, despedido hace 3 años por violaciones a las políticas. Fue interrogado en relación con un incidente con una maleta abandonada en Denver. David Chen, no Michael Hayes. Cierren el edificio, ordenó Sarah. Nadie se va. Pero mientras la seguridad se movilizaba, ella sabía que era demasiado tarde. La oficina administrativa estaba vacía. Una ventana fue forzada a abrirse. Chen había corrido en el momento en que Max empezó a ladrar. Probablemente tenía una estrategia de salida planeada desde el principio. En la cama, Emma se arrastró hacia adelante, tratando de alcanzar a Max. El perro grande bajó la cabeza y dejó que sus pequeños brazos le rodearan el cuello. Por primera vez desde que la encontraron, emitió un sonido, no palabras, sino un suave lamento que coincidía con los gritos anteriores de Max. Sarah se hundió en una silla, abrumada. En un día, descubrieron una red de tráfico que abarcaba décadas, encontraron a Emma, arrestaron al cerebro, cubrieron que Rebecca estaba viva en Montreal, pero Chen estaba libre y sabía que Emma podía identificarlo. ¿Huiría o intentaría silenciar al único testigo que podía situarlo en la escena? Su teléfono vibró. Foster Williams quiere llegar a un acuerdo. Plena cooperación. Cada nombre, cada niño, cada colocación. Pero ella tiene condiciones. ¿Qué condiciones? Quiere inmunidad para las familias que reciben niños. Dice que son víctimas inocentes que pagaron las tarifas de adopción creyendo que todo era legal. Y Sarah Foster hizo una pausa. Ella quiere que aceptes no contactar a Rebecca para permitirle seguir viviendo como Rachel Beaumont. Sarah miró a Max, todavía consolando a Emma, todavía haciendo guardia a pesar del cansancio y el dolor. Nunca dejó de intentar salvarlos a todos. ¿Podría hacer menos? Dile a Williams que lo pensaré, dijo.
pero primero, encontramos a David Chen y encontramos a todos los niños en esas maletas. La cola de Max golpeó una vez contra la cama del hospital. Incluso a los 11 años, incluso roto y cansado, estaba listo para una cacería más. La pregunta era si Sarah estaba preparada para lo que pudieran encontrar. El distrito de almacenes se extendía a lo largo del corredor industrial de Dallas como un cementerio de ambiciones abandonadas. Edificios de metal corrugado horneados bajo el sol de Texas, con sus estacionamientos agrietados y cubiertos de maleza. A las 3 de la mañana, nada se movía excepto las luces de seguridad, que se mecían con el viento y el ocasional correteo de las ratas. Sarah se agachó detrás de un contenedor de envío oxidado. Max presionó contra su pierna. Su respiración era dificultosa, el esfuerzo del día estaba pasando factura a sus articulaciones artríticas, pero su concentración nunca flaqueó. En algún lugar de este laberinto de comercio olvidado, David Chen se preparaba para trasladar su carga. Todas las unidades en posición. La voz de Foster resonó en su auricular. Las imágenes térmicas muestran 6 firmas de calor en el edificio C. 2 de tamaño adulto y 4 más pequeñas. 4 más pequeños. 4 niños. La información había venido de Williams, transmitida con la misma precisión distante que podría utilizar para describir una lista de compras. Chen era su principal coordinador logístico, explicó. Cuando la red empezó a desmoronarse, él se escondió con su inventario de emergencia. Siempre tenía 4 o 5 niños en reserva, dijo. Seguro contra interrupciones en la cadena de suministro. Cadena de suministro. Como si Emma y los demás fuesen productos a gestionar. Max se tensó y levantó la nariz para captar el aroma que transportaba el aire nocturno. Sarah siguió su mirada hacia el muelle de carga del edificio C. Allí estaba estacionada una furgoneta blanca, con el tubo de escape visible en el aire frío. Chen los trasladaría pronto. Faltaban 2 horas para el amanecer. Él querría salir a las autopistas antes de que el tráfico aumentara. Movimiento en la entrada norte. Alguien informó que hay un hombre adulto que coincide con la descripción de Chen. La mano de Sarah se tensó sobre la correa de Max. Tuvieron una oportunidad para hacerlo. Si Chen los vio, si logró meter a esos niños en la camioneta. Espera mi señal, ordenó Foster. Lo necesitamos lejos de los niños. Pero Max tenía otros planes. Un gemido bajo se formó en su garganta, todo su cuerpo tembló de urgencia. Sarah conocía ese sonido. Había percibido un olor específico. No un niño cualquiera, sino alguien a quien reconoció. Max, no. Él salió corriendo. Tenía 11 años, artritis en las caderas, trabajaba hasta el agotamiento y salió disparado como un perro joven en su primera cacería. Sarah no tuvo más opción que seguirlo, sus botas golpeando el asfalto roto mientras gritos estallaban en su auricular. Michei, retírate. Michei. Max golpeó el muelle de carga a toda velocidad, lanzándose hacia la puerta. Se abrió de golpe bajo su peso y Sarah escuchó la maldición sorprendida de Chen desde adentro. Ella sacó su arma y siguió a su compañero hacia la oscuridad. El almacén olía a aceite de motor y a miedo. La iluminación de emergencia lo tiñó todo de un rojo infernal. Sarah vio inmediatamente a Chen presionado contra una pared, buscando algo en su chaqueta, pero su atención se fijó en lo que había más allá de él. 4 pequeñas formas acurrucadas en una jaula de alambre. No te muevas, la voz de Sarah resonó en las paredes de metal. Chen sonrió. Fue una reacción equivocada, y a Sarah se le puso la piel de gallina. Oficial Mecho. Margaret dijo que eras tenaz como tu perro. Max se había posicionado entre Chen y la jaula, un guardián hecho de músculos y furia. Pero Sarah vio el temblor en sus patas traseras. La forma en que favoreció su lado derecho. Cualquier reserva de fuerza que lo había traído hasta allí se estaba desvaneciendo rápidamente. Las manos donde pueda verlas, ordenó Sarah lentamente. ¿Sabes qué es gracioso? Chen liberó sus manos, mostrando las palmas vacías. Le dije a Margaret que el perro sería un problema hace 3 años después de Danror. Me miró como si lo supiera, como si lo recordara.
Sus ojos se dirigieron hacia la jaula. Animales inteligentes, los pastores alemanes. Nunca olvidan un olor. Uno de los niños en la jaula se movió y levantó la cabeza. Un adolescente, tal vez de 13 o 14 años, cabello rubio enmarañado con tierra, ojos azules muy abiertos por el terror y algo más de reconocimiento. Sarah. El mundo se inclinó. Sarah conocía esa voz. Lo había escuchado en sueños durante 15 años. Rebecca, qué conmovedor. La mano de Chen se movió ligeramente. El buen doctor pensó que esto podría ser de su agrado. Una reunión familiar cortesía de nuestra organización. El tiempo se ralentizó. Sarah vio que la mano de Chen se dirigía hacia su bolsillo. Vio el metal brillar bajo la luz roja. Escuché al equipo de Fosters atravesando las puertas más lejanas. Max sintió que se preparaba para una última estocada. El arma apareció en la mano de Chen justo cuando Max saltó. El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. El cuerpo de Max se sacudió en el aire, pero el impulso lo llevó hacia adelante. Golpeó a Chen con toda la fuerza de sus 80 libras, mientras sus mandíbulas apretaban el brazo que sostenía el arma. Chen gritó. El arma se alejó con un ruido metálico. Max se mantuvo firme a pesar de que la sangre se extendía por su pelaje negro. Se aferró mientras Chen golpeaba su cabeza, se aferró hasta que Sarah los alcanzó y dejó caer su bastón con fuerza sobre el cráneo de Chen. El hombre se desplomó. Max lo soltó y se tambaleó, luego se desplomó. No. Sarah cayó de rodillas y presionó con las manos la herida en el pecho de Max. La sangre corría entre sus dedos, caliente y terriblemente rápido. No, no, no. Quédate conmigo, muchacho. Quédate conmigo. Los ojos marrones de Max encontraron los de ella. Su cola dio un único y débil golpe. A su alrededor, el equipo de Fosters entró en masa, asegurando a Chen y usando cortadores de pernos para atacar la cerradura de la jaula. Pero Sarah no vio nada de eso. Su mundo se redujo a la respiración trabajosa de su compañero y a la sangre que no paraba de salir. «Médico», gritó. «Necesito un médico ahora». «Mamá». La voz vino desde arriba de ella. Rebecca, increíblemente su hija, estaba allí parada con lágrimas corriendo por su rostro. «Mamá, ¿de verdad eres tú?» Sarah miró a la chica que había perdido, más alta ahora, con rasgos agudizados por la adolescencia, pero sin lugar a dudas Rebecca, su bebé, viva aquí. Pero las manos de Sarah estaban cubiertas con la sangre de Max, y no podía soltarlas. No podía dejar de presionar incluso cuando sentía los latidos de su corazón revolotear bajo sus palmas. «Estoy aquí», susurró Sarah, sin estar segura de si estaba hablando con Rebecca o con Max. «Estoy aquí. No me voy». Rebecca se dejó caer junto a ellos y sus manos se unieron a las de Sarah sobre la herida. «Me dijeron que moriste en un accidente automovilístico», dijeron. Su voz se quebró. «Intenté encontrarte de todos modos. Nunca lo creí». Los paramédicos llegaron y empujaron a Sarah a un lado con eficiencia profesional. Ella los observó trabajar con Max, colocando vías intravenosas, aplicando vendajes de presión, cargándolo en una camilla. Estaba tan quieto, tan callado. Su compañero que los había encontrado a todos. «Necesitamos moverlo ahora», dijo un paramédico. «Cada segundo cuenta». Sarah empezó a seguirla, pero la mano de Rebecca atrapó la suya. Por un momento, se quedaron congeladas, madre e hija, separadas por 15 años de mentiras y reunidas por la determinación de un perro moribundo. «Ve», dijo Rebecca suavemente. «Él nos salvó. Ve a salvarlo». El hospital veterinario de urgencias era un borrón de batas blancas en la terminología médica. El doctor James Morrison, el cirujano jefe, no se anduvo con rodeos. La bala no alcanzó el corazón por centímetros, pero sí la arteria pulmonar. Ha perdido mucha sangre. A su edad, con sus condiciones preexistentes. Él negó con la cabeza. «Haré todo lo que pueda, pero debes prepararte». Sarah se hundió en una silla de la sala de espera. «Prepárese ella misma».
¿Cómo te preparaste para perder a la pareja que te apoyó durante los peores años de tu vida? ¿Quién encontró a su hija cuando todos los demás se habían dado por vencidos? Foster apareció con café y actualizaciones. Chen estaba bajo custodia y ya estaba tratando de hacer su propio trato. Los 4 niños del almacén estaban a salvo. Además de Rebecca, había un niño de Phoenix y 2 niñas gemelas de Sacramento, todos ellos desaparecidos durante el último año, todos considerados fugitivos. Rebecca pregunta por ti, dijo Foster con suavidad. Ella está en la sala de exámenes número 3. Sara negó con la cabeza. No puedo dejar a Max. Sara. La voz de Foster era firme pero amable. Ese perro pasó 3 años tratando de encontrar a estos niños. Él encontró a tu hija. ¿No crees que él querría que estuvieras con ella? Era verdad y le rompió el corazón a Sara. Max siempre había puesto la misión primero. Las víctimas primero. Incluso muriendo, probablemente estaría frustrado de que ella estuviera allí. En lugar de tomar la declaración de Rebecca, reunir pruebas y encontrar más niños, encontró a Rebecca envuelta en una manta de hospital, con un aspecto increíblemente joven. Una trabajadora social estaba cerca, pero se alejó cuando Sara entró. Hola, dijo Sara inadecuadamente. Hola, Rebecca apretó más la manta. ¿Está en cirugía? Él está peleando. Sara se sentó con cuidado, temerosa de que si se movía demasiado rápido, todo desaparecería. Rebecca, necesito saber. ¿Estás herido? ¿Lo hicieron? Estoy bien. Salió practicado automático. Entonces el rostro de Rebecca se arrugó. No, no estoy bien. No he estado bien durante 15 años. Me dijeron que ya no me querías, que firmarías papeles de la Tandome. De todas formas te escribí cartas durante años. Dijeron que los reenviarían si alguna vez cambiabas de opinión. Cada palabra era una agonía. Sara extendió la mano lentamente, dándole tiempo a Rebecca para alejarse. Ella no lo hizo. Sus manos se encontraron y fue como completar un circuito roto hacía mucho tiempo. Te busqué todos los días, susurró Sara. Todos los días. Nunca paré. Lo sé. La voz de Rebecca estaba cargada de lágrimas. Lo sé porque él tampoco se detuvo nunca. Max, la doctora Williams, me habló de él. Cómo seguía alertando sobre las maletas. Como todos pensaban que se estaba haciendo viejo y confundido. Pero no estaba confundido. Él nos estaba buscando. Entonces se abrazaron. 15 años de dolor y anhelo comprimidos en un abrazo desesperado. Rebecca olía diferente. Champú caro en lugar de perfume de farmacia en lugar de brillo labial color chicle. Pero la forma en que encajaba en los brazos de Sara era exactamente la misma. El teléfono de Sara vibró. Doctor Morrison. Sus manos temblaban mientras respondía. Sí, superó la cirugía. Aún está en vilo, pero está estable. Podrás verlo en aproximadamente 1 hora. El alivio hizo que sus rodillas se debilitaran. Gracias. Muchas gracias. Se giró y encontró a Rebecca sonriendo entre lágrimas. Es demasiado terco para rendirse, igual que su compañero. Hablaron durante la siguiente hora, rellenando fragmentos de años robados. Rebecca, Rachel, en su vida en Montreal, de hecho estuvo en premedicina en MC Hill. Los Beaumont habían sido padres amorosos, aunque basados en una mentira. Se había destacado en la escuela, tocaba el violín, había hecho voluntariado en refugios, pero siempre había habido un agujero donde debería haber estado su verdadera madre. Solía soñar que me encontrabas, admitió Rebecca. Pero después de un rato, intenté parar. Me dolía demasiado. Lo lamento. Las palabras fueron patéticamente inadecuadas. Lo siento mucho, no pude. No. La voz de Rebecca era feroz. Esto no es culpa tuya. Es culpa de ellos. De quienes me acogieron, de quienes nos acogieron a todos, de quienes observaron a los niños y vieron oportunidades. Hizo una pausa. La doctora Williams venía de visita a veces, para comprobar cómo estaban sus prácticas.
Parecía muy orgullosa de lo bien que me iba, como si fuera un perro de rescate que hubiera aprendido trucos. Cuando el doctor Morrison finalmente les dio el visto bueno para la visita, encontraron a Max en recuperación, rodeado de monitores y portazueros. Parecía increíblemente pequeño en la mesa de operaciones, con el pelo afeitado alrededor de la herida, el tubo de respiración aún puesto, pero su cola se levantó ligeramente cuando entraron. Solo un tic, pero suficiente. Sarah se arrodilló a su lado, con una mano sobre su cabeza y la otra sujetando la de Rebecca. Lo lograste, compañero. La encontraste. Los encontraste a todos. Max abrió los ojos, concentrados con esfuerzo en Rebecca. Su cola volvió a moverse, esta vez con más fuerza. Gracias, le susurró Rebecca. Gracias por no rendirte. Se quedaron hasta que el personal insistió en que descansara. En el estacionamiento, el amanecer despuntaba sobre Dallas, pintando el cielo. En tonos de esperanza y posibilidad. Sarah miró a su hija. ¿En serio? La miró. Vio fuerza en ella, daño y determinación para sanar. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Rebecca. Era la pregunta que Sarah había estado temiendo. Complicaciones legales, problemas de custodia, los Beaumont que la criaron, la vida que había construido en Montreal. No había respuestas fáciles. No lo sé, admitió Sarah, pero lo resolveremos juntos. Y Max sonrió entre lágrimas. Max estará ahí para asegurarse de que lo hagamos bien. Rebecca se apoyó en ella y, por primera vez en 15 años, Sarah se sintió completa, rota y curada, y cambiada para siempre, pero completa. Dentro del hospital, Max dormía y sanaba. Su trabajo finalmente había terminado. Los había encontrado a todos. Los Beaumont llegaron de Montreal un martes. Sarah los observó a través de la ventana de la cafetería del hospital mientras bajaban de su coche de alquiler. Una elegante pareja de unos 50 años. Ella con un abrigo de cachemira a pesar del calor de Texas. Él mirando su teléfono con el aire distraído de alguien importante. Estos eran las personas que criaron a su hija, que fueron mamá y papá mientras Sarah era solo una historia de fantasmas. Rebecca se sentó frente a ella, destrozando nerviosamente una servilleta. Son buenas personas, dijo por tercera vez. De verdad que sí. Me quieren. Lo sé. Sarah mantuvo la voz neutra, aunque sentía una opresión en el pecho. No tienes que defenderlos ante mí, ¿verdad? La risa de Rebecca fue frágil. Compraron a un niño robado. Tu hijo. Pero también me enseñaron a tocar el violín y se quedaron despiertos toda la noche cuando tuve neumonía y lloré en mi graduación del instituto. Hizo una pausa. Mamá lloró. Oh sí, Janet lloró. Dios, ya ni siquiera sé cómo llamar a nadie. Sarah extendió la mano por encima de la mesa, calmando las manos inquietas de Rebecca. Llámalos como te parezca. No se trata de elegir bando. Pero lo era, ¿no? El FBI quería acusar a los Beaumont de complicidad. Williams ya los había implicado en su testimonio. Habían pagado $200,000 en gastos de adopción. Debieron sospechar algo. Sin embargo, también habían amado a Rebecca. Dadas sus oportunidades, Sarah nunca podría haberlas permitido. Escuelas privadas, vacaciones en Europa, un fondo universitario que le permitiría estudiar medicina sin deudas. Debería odiarlos, susurró Rebecca. Por alejarme de ti, por mentir todos estos años, pero no puedo. ¿Está mal? Antes de que Sarah pudiera responder, la puerta de la cafetería se abrió. Los Beaumont entraron, y el primer pensamiento de Sarah fue lo ordinarios que parecían, lo devastadoramente normales. Los ojos de Janet Beaumont estaban rojos de llorar. Y cuando se posaron en Rebecca, un alivio tan evidente cruzó su rostro que Sarah tuvo que apartar la mirada. Rachel, empezó Janet, pero luego se contuvo. Lo siento, Rebecca. No sé qué hacer. Estaba llorando abiertamente ahora, y Rebecca se levantó, se acercó a ellas en 3 zancadas rápidas.
El abrazo fue inmediato, desesperado, lleno de la familiaridad profunda que proviene de años de cuentos para dormir, rodillas raspadas y chistes compartidos. Al verlos, Sarah se sintió como una intrusa en la vida de su propia hija. Los ojos de Richard Bowman encontraron los de ella por encima de la cabeza de Rebecca. Era un hombre alto, con las sienes canosas, con la mirada firme que probablemente le servía de mucho en los quirófanos. Oficial Mitchell, le debemos una explicación. Me debe a mi hija, dijo Sarah en voz baja. Pero como las máquinas del tiempo no existen, bastará con una explicación. Se sentaron torpemente. Una familia fracturada alrededor de una mesa de plástico. Rebecca se colocó entre las dos parejas como un puente o tal vez un amortiguador. De cerca, Sarah pudo ver cómo se reflejaban 15 años de diferentes decisiones. Rebecca sostenía su taza de café como Janet, ladeaba la cabeza como Richard al pensar. Pequeñas cosas, cosas aprendidas, las cosas que forman una familia. Lo intentamos durante 10 años, comenzó Janet, con la voz firme a pesar de las lágrimas. FIV, agencias de adopción, programas de acogida, nada funcionaba. Entonces un colega mencionó la organización benéfica del Dr. Williams, que a veces ofrecía adopciones privadas. Niños que necesitaban un hogar urgentemente y cuyas familias biológicas no podían cuidarlos. Nos dijeron que la madre de Rebecca había muerto, añadió Richard. Sobredosis de drogas, sin familiares vivos. El papeleo parecía legítimo. Sarah apretó la mandíbula. Yo era policía, completamente sobria, muy viva. Ahora lo sabemos. La mano de Janet encontró la de Rebecca. Pero entonces estábamos desesperados y esta hermosa niña necesitaba un hogar. La tarifa era alta, sí, pero creíamos que cubría los gastos médicos y legales. Nunca lo imaginamos. Nunca preguntaste, dijo Sarah rotundamente. Una chica de 15 años de repente disponible para adopción. Y nunca lo cuestionaste. La compostura de Richard se quebró. ¿Alguna vez has deseado algo con tanta intensidad que aceptas cualquier historia que lo hiciera posible? Nos dijimos que la estábamos salvando, que quienquiera que hubiera sido su madre, no podría haber deseado a su hija lo suficiente o esto no estaría sucediendo. Las palabras quedaron grabadas en su memoria, con verdad y dolor. Porque si Sarah no se hubiera contado historias también, que Rebecca se había escapado por algo que había hecho mal, que si hubiera sido mejor madre, trabajado menos, estado más disponible, nada de esto habría sucedido. Necesito un poco de aire, dijo Rebecca de repente, apartándose de la mesa. Todos necesitan hablar sin preocuparse por mí. Se fue antes de que nadie pudiera protestar. Sarah la vio irse, viéndose reflejada en su columna recta, su paso decidido. Rebecca tenía su andar. Después de todo, aún tenía su andar. Es extraordinaria, dijo Janet en voz baja. Fuerte, compasiva y muy inteligente. Trabaja como voluntaria en la sala de pediatría, ya sabes, les lee a los niños. Dice que quiere ser doctora para ayudar a los niños que no pueden valerse por sí mismos. Como Max, dijo Sarah sin pensar. El perro, Richard, parecía desconcertado. Rachel, Rebecca nos habló de él. ¿Cómo salvó a esos niños? ¿Se está recuperando lentamente? Sarah sacó su teléfono y les mostró una foto de esa mañana. Max en su jaula del hospital, vendado pero alerta, con la mano de Rebecca apoyada en su cabeza. Él es la razón por la que la encontramos. 3 años en los que todos pensaron que estaba perdiendo la cabeza, pero nunca dejó de mirar. Janet estudió la foto con la intensidad de quien memoriza un momento. Parece feliz contigo. Es decir, le dijimos que moriste porque pensamos que sería más fácil. Limpiador. Ahora veo que solo añadimos otra capa de trauma. La conversación que siguió fue dolorosa, necesaria, llena de admisiones y acusaciones, y de la honestidad cruda que surge cuando todo ya está roto. Los Beaumont creían de verdad que estaban salvando a Rebecca, la habían criado con amor, le habían dado todas las oportunidades. Pero también habían sido voluntariamente ciegos, prefiriendo mentiras cómodas a preguntas incómodas. ¿Y ahora qué?
preguntó Rachel finalmente. Legalmente, quiero decir, nos van a arrestar. Sarah llevaba días dándole vueltas a esa pregunta. Foster y el FBI querían procesar a todos los implicados, convertirlos en un ejemplo. Pero al ver a Janet, inconscientemente, reservar un lugar para Rebecca a su lado, al ver el fondo de pantalla del teléfono de Rachel, a Rebecca con toga y birrete, radiante en la graduación, Sarah sintió que la rígida certeza de la ley se resquebrajaba. No lo sé, admitió. No es solo mi decisión, pero Rebecca te quiere. A pesar de todo, ella te ama y ya ha pasado por suficientes pérdidas. Nunca intentaríamos alejarla de ti, dijo Janet rápidamente. Pase lo que pase, queremos que ella tenga ambas familias. Si eso es posible, si tú puedes perdonar, yo no puedo perdonarte. Las palabras salieron duras, pero honestas. Aún no. Quizás nunca. Tuviste 15 años de horas de dormir y cumpleaños y primeros días de escuela. Tuve 15 años de habitaciones vacías y podría haber sido así. Esas matemáticas no cuadran. No, asintió Rachel en voz baja. No lo hace. El teléfono de Sarah vibró. El hospital veterinario. Su corazón dio un vuelco. Max había estado estable esta mañana, pero a su edad y con sus heridas. Michi aquí. Oficial Mecho. Es el Dr. Morrison. Te llamo para darte una actualización sobre Max. En realidad, lo está haciendo notablemente bien. Alerta, receptivo. Incluso está intentando ponerse de pie, aunque lo mantenemos sedado para evitarlo. Pero hay algo más. ¿Qué clase de algo? Sus análisis de sangre mostraron algunas anomalías. Nada peligroso, pero inusual. Niveles elevados de ciertas hormonas típicamente asociadas con el embarazo o el vínculo temprano. Lo vemos a veces en perros de terapia que trabajan con niños, pero nunca en este grado. Sarah pensó en Max llorando en el aeropuerto durante 3 años de alertas desesperadas. ¿Qué significa? Honestamente, creo que su pareja formó vínculos traumáticos con estos niños que estaba detectando. La química de su cerebro literalmente cambió en respuesta a su angustia. Está bien, no tiene precedentes. No solo olía el miedo, lo sentía, lo compartía, lo que podría explicar por qué nunca dejó de buscar. Después de terminar la llamada, Sarah encontró a los Bowman mirándola con preocupación. «Max», preguntó Janet. «Está mejorando, aunque se empeña en guardar reposo en cama», dijo Sarah mientras guardaba su teléfono en el bolsillo. «Él quiere volver a trabajar». «De tal perro, tal amo», observó Rachel con una pequeña sonrisa. Rebecca regresó entonces trayendo una bandeja de cartón con café recién hecho. Había estado llorando, pero parecía más tranquila, más segura. Así, dijo, repartió las tazas con eficiencia practicada. ¿Hemos descubierto cómo ser una familia realmente extraña y realmente complicada? No fue tan sencillo. Nada de esto fue simple. Pero al mirar a su hija, la brillante, rota y valiente Rebecca, Sarah pensó que tal vez lo simple estaba sobrevalorado. «Vamos a intentarlo», dijo. Janet extendió la mano sobre la mesa, sin llegar a tocar la mano de Sarah, pero ofreciéndonos la nuestra a todos. Sarah pensó en Max, luchando por escapar de una bala destinada a silenciar la verdad. De Ama Hayes, aprendiendo a hablar de nuevo después de meses de silencio forzado, de todos los niños en maletas esparcidas por todo el país esperando ser encontrados. «Sí», dijo finalmente. «Todos nosotros». Más tarde, en el hospital veterinario, permanecieron juntos alrededor de la caja de recuperación de Max. Estaba despierto y movió la cola débilmente al verlos. Rebecca se arrodilló, presionando su cara contra los barrotes. «Oye, héroe», susurró. «Traje a toda mi extraña familia para conocerte». La cola de Max golpeó con más fuerza. Sus ojos se movieron de Rebecca a Sarah y luego a los Beaumont, evaluando y aceptando. Luego hizo algo que Sarah nunca había visto en 12 años de asociación. Él sonrió, una genuina sonrisa de perro que decía que entendía. Eran complicadas y desordenadas y no lo que cualquiera habría elegido. Pero estaban aquí juntos, encontrados.
Fue suficiente. La declaración en video se llevó a cabo en una instalación federal segura. Margaret Williams se centró en la pantalla como una abuela leyendo cuentos a los niños, excepto que sus historias detallaban el secuestro sistemático de 237 niños durante 2 décadas. Sarah observó desde la sala de observación, con los puños apretados, mientras Williams explicaba con calma sus criterios de selección. Se preferían los padres solteros, dijo Williams, ajustándose el broche de esmeralda. Sobrecargado de trabajo, aislado y con dificultades económicas. Oficiales de policía, enfermeras, técnicos en emergencias médicas, trabajos de alto estrés con horarios irregulares. Estos padres aman a sus hijos pero carecían de sistemas de apoyo fáciles de documentar como situaciones preocupantes. Y Rebecca Mitchell, la fiscal, la instó. Williams sonrió tristemente. Sarah era un libro de texto, recientemente divorciada, trabajaba turnos dobles y su hija mostraba signos de parentalización. Cuando Derek Mitchell me contactó para plantear sus inquietudes sobre la custodia, vi una oportunidad para intervenir. El exmarido de Sarah. Habían traído a Derek hacía 2 días, destrozados por la revelación. Él genuinamente creía que Williams lo estaba ayudando a documentar preocupaciones para el tribunal de familia. Nunca imaginé que estaba construyendo un caso de secuestro. Háblenos de David Chan, continuó el fiscal. David era esencial. Ex agente de la TSA, entendía los protocolos de seguridad aeroportuaria. Reclutaba a los manipuladores entre el personal que había sido disciplinado o despedido, personas con acceso, pero rencorosas. Trasladaban a los niños durante los cambios de turno a través de los controles de seguridad de los empleados en el equipaje marcado para vuelos internacionales. ¿Cómo mantenían a los niños tranquilos? Un compuesto sedante suave. Mi propia fórmula, de mis primeros trabajos en psiquiatría pediátrica, los mantenía tranquilos sin arriesgar sus vidas. Normalmente, su rostro se endurecía. El manipulador de Amaha excedió la dosis. Eso nunca se suponía que debía suceder. Y las familias que recibían a estos niños examinaban cuidadosamente sus antecedentes, con una verificación más exhaustiva que cualquier agencia de adopción, visitas a domicilio, evaluaciones psicológicas, revisiones financieras. Emparejaba a los niños con las familias basándome en perfiles extensos. Los Beaumont, por ejemplo, ambos médicos. Janet se especializaba en atención pediátrica, perfecta para un niño que necesitara sanación emocional. Sarah quería gritar. Williams hablaba como si fuera una casamentera, no un monstruo. Pero lo peor era el registro que había mantenido. Cada niño colocado, cada familia creada, documentada. Con detalles obsesivos. Fotos de niños en graduaciones, bodas, sosteniendo a sus propios bebés, historias de éxito en su visión distorsionada. El oficial Mitchell Foster apareció en la puerta. Ha habido un cambio. Caminaron hacia otra sala de interrogatorio donde David Chen estaba sentado, esposado a la mesa. Tenía el brazo vendado donde Max lo había mordido, y la satisfacción se enroscó en el estómago de Sarah al ver el lugar. «Quiere negociar», explicó Foster. Dice que tiene información sobre operaciones activas. Niños en tránsito ahora mismo. Sarah entró en la habitación, la mirada de Chen siguiendo sus movimientos. Oficial Mitchell, ¿cómo está su perro? Vivo, lo cual es más de lo que se merece. Chen se encogió de hombros. Nunca quise hacerle daño, ni a él ni a usted, ni a ninguno de ellos. Era solo un trabajo. ¿Solo un trabajo? La voz de Sarah se elevó. Meter niños en maletas era solo un trabajo. Mejor que lo que les pasa a la mayoría de los niños desaparecidos. Chen se inclinó hacia adelante. ¿Quieres odiarme? Bien, pero me aseguré de que llegaran vivos. Los verdaderos monstruos son los que se llevan a los fugitivos de las calles y no se molestan en sedantes o respiraderos. La maldad casual del asunto la dejó sin aliento. Él realmente creía ser uno de los buenos. 3 niños, continuó Chen, actualmente detenidos en una casa en Houston, con la intención de mudarse mañana por la noche. 2 niños, hermanos, de 6 y 8 años. Una niña de 14.
Puedo darte la dirección, los nombres de los controladores, todo. Pero quiero protección de testigos. Williams tiene gente por todas partes. Sarah miró a Foster, quien asintió levemente. Necesitaban que esos niños estuvieran a salvo. Trato hecho, dijo Sarah. Pero nos vas a contar todo. Cada ruta, cada controlador, cada familia que recibió a un niño. Sin omisiones. De acuerdo. Chen se relajó un poco. Sabes, tu hija fue una de mis primeras en ser trasladada. Ruta de Montreal. Estaba tan callada. No dejaba de preguntar cuándo vendría su madre a buscarla. Le dije que pronto. Sostuvo la mirada de Sarah. Supongo que no mentía después de todo. Sarah se fue antes de que pudiera hacer algo que comprometiera el caso. En el pasillo, llamó a Rebecca. Hola, mamá. La palabra todavía sonaba nueva, tentativa. ¿Cómo? ¿Se va? 3 niños más. Los recuperaremos. Sarah se apoyó en la pared, agotada. ¿Cómo está Max? La risa de Rebecca era cálida. Sigue intentando morder su vía intravenosa. El doctor Morrison dice que es buena señal. Significa que se siente mejor. Los Beaumont están aquí. Janet le lee una revista veterinaria. Parece que le gusta su voz. Los Beaumont. Todavía en Dallas, pagando un hotel, intentando descifrar cómo sobrevivir en esta nueva realidad. El fiscal federal había decidido no presentar cargos. Ellos también habían sido víctimas, en cierto modo, personas desesperadas explotadas por la red Williams. Pero la opinión pública era menos indulgente. Sus nombres se habían filtrado y los periódicos de Montreal estaban en su apogeo. Estaré allí pronto, prometió Sarah. Mamá. La voz de Rebecca se apagó. Chen va a hacer un trato, ¿verdad? Todos lo harán. Williams, los cuidadores, todos van a recibir sentencias reducidas por cooperar. Probablemente. Sí. No es justo. No. Sarah asintió. No lo es. La redada de Houston tuvo lugar a las 3 de la mañana. Sarah no debía estar allí. No tenía jurisdicción y Foster había dejado claro que era territorio del FBI. Pero ella y Max habían empezado esto. Tenía que llevarlo a cabo. Observó desde la unidad de comando móvil cómo los equipos tácticos rodeaban una modesta casa de 2 plantas en un tranquilo suburbio. Las imágenes térmicas mostraban 5 señales de calor. 2 adultos, 3 figuras más pequeñas, acurrucados en una habitación del piso superior. Los hermanos, había mencionado Chen, abrazados en la oscuridad. Vamos, vamos, vamos. El asalto fue rápido y profesional. No hubo disparos. Los agentes se rindieron de inmediato, probablemente esperando este día desde hacía tiempo. Sarah observó las imágenes de la cámara corporal mientras los agentes encontraban a los niños. 2 chicos escondidos debajo de una cama. Una adolescente de pie, protectora, frente a ellos con una lámpara rota como arma. No pasa nada, oyó decir a un agente. Somos policías. Estamos aquí para ayudar. La niña no bajó la lámpara. Eso dijo la última. A Sarah se le rompió el corazón. ¿Cuántas veces habían rescatado a estos niños solo para volver a ser víctimas de la trata? Pensó en Rebecca, a quien le dijeron que su madre estaba muerta, aprendiendo a no hacer preguntas, en Emma, silenciosa en su cama de hospital. En todos los niños que habían aprendido que los adultos mentían y que la seguridad era una ilusión. La escena aún estaba siendo procesada cuando sonó el teléfono de Sarah. Doctor Morrison, oficial Mitchell, necesitan venir inmediatamente. Soy Max. El camino al hospital veterinario fue borroso. Sarah se saltó todos los semáforos en rojo. Olvidó la redada de Fosters. Encontró a Morrison esperando en la entrada, todavía con el uniforme quirúrgico. Está vivo, dijo Morrison rápidamente. Pero ha habido una complicación. Hemorragia interna que pasamos por alto. Necesitamos operarlo nuevamente, pero a su edad y con su estado tan debilitado.
¿Cuáles son sus posibilidades? Morrison dudó. 30%, tal vez menos. Lo siento. Sara encontró a Max en preoperatorio. Rebecca a su lado. El Beaumont estaba de pie en la esquina, Janet lloraba en silencio sobre el hombro de Richard. Max parecía tan pequeño en la mesa de operaciones, con el pelo rapado, los monitores monitoreando sus constantes vitales. Oye, compañero. Sara se arrodilló a su lado y le tomó la pata. Tienes que luchar. Vale, aún no hemos terminado. Hay más niños ahí fuera, más maletas. Te necesito. Los ojos de Max encontraron los de ella, todavía alerta. A pesar de los analgésicos, su cola se movió ligeramente, su señal para trabajar. Incluso ahora, incluso muriendo, estaba listo para la siguiente búsqueda. No puedo perderte también, susurró Sara. Acabo de recuperar a Rebecca. Se supone que somos una familia. Tú, yo, ella. Así es como funciona esto. Mamá. La mano de Rebecca encontró su hombro. Él lo sabe. Míralo. Él sabe que estamos aquí. Apareció Morrison. Tenemos que llevárnoslo ahora. Se llevaron a Max en camilla, y Sara sintió que algo dentro de ella se rompía. 12 años de colaboración, de salvando vidas y luchando juntos contra la oscuridad. Pensó que tendrían más tiempo, una jubilación llena de mañanas tranquilas y paseos tranquilos. Tal vez una casa con jardín donde pudiera dormir al sol. Es fuerte, dijo Janet Bowman en voz baja. Se acercó mientras Sara estaba absorta en sus pensamientos. He estado leyendo sobre él, sobre ustedes dos. Lo que han logrado juntos. Ese tipo de vínculo no se rompe fácilmente. Sara miró a esta mujer que había criado a su hija, que había sido madre mientras Sara era un cuento de fantasmas. Te odié cuando me enteré. Quería destruirte. Lo sé. La voz de Janet era firme. Sentiría lo mismo. Pero la amas. La amas de verdad. Y ella te ama. Sara se giró para mirarla de frente. No puedo odiar a alguien a quien mi hija ama. Max me enseñó que amaba a todos los que rescató, incluso después de ver lo peor de la humanidad. Oficial Mecho. Sara. La voz de Janet se quebró. Lo siento mucho por todo. Si pudiera devolverte esos años, no podrías. Sara logró esbozar una débil sonrisa. Pero ahora lo tenemos, por complicado que fuera, ahora lo tenemos. Esperaron juntos. Sara, Rebecca y los Beaumont. Otros oficiales llegaron al correr la voz. Harrison trajo café. Foster envió actualizaciones desde Houston. Los 3 niños estaban a salvo. Los cuidadores estaban bajo custodia. Incluso apareció el Dr. Patel, del Centro Médico Infantil, quien se enteró de Max por Ama Hayes, quien finalmente hablaba y preguntaba por el perro que me salvó. 3 horas. 3 horas eternas antes de que Morrison emergiera, exhausto, pero sonriente. Lo logró. Ese perro tiene la voluntad de vivir más fuerte que he visto. Estará en una situación delicada durante unos días, pero soy optimista. El alivio fue abrumador. Rebecca abrazó a Sara y luego abrazó a los Beaumont. Por un momento, en la sala de espera de un hospital veterinario, fueron simplemente una familia celebrando la buena noticia. Complicado y extraño, construido sobre la tragedia y las mentiras, pero una familia al fin y al cabo. ¿Podemos verlo?, preguntó Sara brevemente. Todavía está bajo sedación intensa. Se reunieron alrededor de la caja de recuperación de Max. Estaba inconsciente, con un tubo de respiración. Lugar, pero sus signos vitales eran estables. Sara metió la mano entre los barrotes y le tocó la pata. Buen chico, susurró. ¡Qué buen chico! Rebecca se apoyó en ella. Lo va a lograr. Tiene que hacerlo. Nos acabamos de encontrar. Todos nosotros. No se iría ahora. Sara pensó en los niños de Houston, a salvo gracias a la información de Chen, en Ama Hayes aprendiendo a confiar de nuevo, en los 237 niños robados que Williams había documentado.
Muchos ahora adultos con hijos propios. La red estaba destrozada, pero la sanación llevaría generaciones. No, asintió, viendo el pecho de Max subir y bajar. No se iría. Aún queda trabajo por hacer. 6 meses después, la estatua de bronce reflejaba la luz de la mañana a la perfección, haciendo que Max pareciera casi vivo. Sarah estaba de pie frente a ella con una taza de café, un ritual que había desarrollado desde la instalación del monumento. La placa decía simplemente, Kenan Max, que escuchó los gritos silenciosos, de 2012 a 2024. Siempre te gustó la atención, murmuró, tocándola la nariz de la estatua. Ya la habían desgastado innumerables manos, viajeros, trabajadores del aeropuerto, familias que habían escuchado la historia. Mamá. Rebecca apareció a su lado, vestida para su turno de voluntaria en el centro médico infantil. Pasaba cada descanso de MC Hill aquí, trabajando con jóvenes sobrevivientes de traumas. ¿Lista? Hoy era especial. Emma Ayers recibía el alta, finalmente recuperada lo suficiente física y emocionalmente como para irse a casa con Jennifer. Había necesitado 6 meses de terapia, múltiples cirugías por viejas lesiones y la presencia constante de Max para llegar allí. Encontraron a Max en su lugar habitual en la sala de pediatría, con una silla de ruedas a medida que sostenía sus cuartos traseros paralizados. Nunca volvió a caminar después de la segunda cirugía, pero eso no lo detuvo. El hospital lo había certificado como perro de terapia y pasaba sus días visitando niños, dejándolos llorar en su pelaje, enseñándoles que la supervivencia era posible. Max. Emma corrió hacia él, ya no era la niña silenciosa y aterrorizada de la maleta. Se arrodilló y lo abrazó por el cuello. Te dibujé otra imagen. Sacó una obra maestra con crayones. Max con una capa ondeando sobre un aeropuerto atrapando a gente malvada con redes. Era el 15º dibujo de este tipo que hacía. Y el cuidador de Max, un joven veterano llamado Marcus, que había perdido a su propio perro de servicio, lo añadió cuidadosamente a la colección de la pared. Le encanta, le aseguró Marcus a Emma. ¿Ve su cola? En efecto, la cola de Max se movía, la única parte inferior de su cuerpo que aún funcionaba. Sus ojos, aunque nublados por la edad, brillaban con determinación. Jennifer se arrodilló junto a su sobrina, legalmente su hija ahora, la adopción se concretó la semana pasada. Dile adiós, cariño. Te visitaremos el mes que viene. Lo prometo. Lo prometo. Emma besó el hocico canoso de Max. Gracias por encontrarme. Gracias por no rendirte. Mientras veían a Emma irse de la mano de Jennifer, Sarah sintió la familiar opresión en el pecho. Otro final exitoso. Otra familia reunida. Pero el precio. Los Beaumont están aquí, dijo Rebecca en voz baja. En la cafetería, querían despedirse antes de regresar a Montreal. La despedida fue más difícil que Sarah. Como era de esperar. Durante 6 meses. Habían encontrado un ritmo. Cenas compartidas, vacaciones incómodas, una confianza que se forjaba lentamente. Rebecca dividía su tiempo entre Dallas y Montreal, negándose a elegir entre sus familias. No era perfecto, pero funcionaba. Gracias, dijo Janet, abrazando a Sarah. Por permitirnos seguir en su vida, por no presentar cargos para pedir perdón. Sarah le devolvió el abrazo, sorprendiéndose a sí misma. Somos familia. Una familia extraña y complicada, pero familia. Richard le estrechó la mano y la abrazó. Cuida de nuestra niña y de ese perro tan maravilloso. Después de que se fueran, Sarah y Rebecca regresaron con Max. Él dormía, agotado por las visitas de la mañana. A los 12 años y medio, cada día era un regalo. He estado pensando, dijo Rebecca, en lo que dijo el doctor Morrison sobre la química cerebral de Max, cómo cambió, cómo sintió literalmente el miedo de esos niños. Sí. Y si pudiéramos estudiarlo, comprenderlo, tal vez desarrollar programas de entrenamiento para otras unidades caninas. Los ojos de Rebecca se iluminaron con la posibilidad. He estado hablando con mi neurólogo. Profesora. ¿Cree que podría haber un artículo?
Tal vez incluso aplicaciones para la detección de traumas humanos. Sara sonrió. Su hija, la futura doctora, encontrando maneras de convertir el dolor en propósito. A Max le gustaría eso. Su legado ayudando a otros perros a salvar niños. Su legado ya es enorme. Mamá, 237 niños encontrados porque él no se rindió. La red de Chen al descubierto. Las leyes cambiaron. Rebecca hizo una pausa. Lo encontraste porque él nos unió. Esa noche, trajeron a Max a casa en la camioneta especial equipada con su rampa para sillas de ruedas. Sarah había comprado una casa de una sola planta con jardín, algo con lo que había soñado durante su recuperación. Max se acomodó en su cama ortopédica junto a la ventana, donde podía vigilar la calle y hacer guardia incluso en su jubilación. Rebecca preparó la cena mientras Sarah revisaba el correo del día. Entre las facturas y los anuncios había un sobre grueso del FBI. Dentro, fotos y cartas de 12 de los niños que Max había salvado. Notas de agradecimiento y crayones. Fotos escolares. Promesas de nunca olvidar. Lo hizo bien, dijo Rebecca, leyendo por encima del hombro. Lo mejor, coincidió Sarah. Al caer la noche, se sentaron juntos. Sarah, Rebecca y Max. Una familia forjada en el trauma, pero unida por el amor. El mañana traería nuevos desafíos. Aún había niños desaparecidos, aún casos por resolver. Pero esta noche, estaban en casa. La cola de Max golpeaba contra su cama, y Sarah podría haber jurado que sonreía. Queridos amigos, si esta historia les conmovió, no están solos. Mientras navegamos por nuestros años dorados, a menudo reflexionamos sobre lo que realmente importa. La lealtad inquebrantable de quienes nos acompañan, ya sea que caminen sobre 2 o 4 patas. La historia de Max nos recuerda que los héroes no siempre llevan insignias. A veces llevan collares y dejan huellas en nuestros corazones. Como muchos de ustedes que han amado y perdido a sus fieles compañeros, el viaje de Sarah con Max nos muestra que el amor trasciende las especies y que los lazos que forjamos con nuestros familiares de 4 patas pueden sanar heridas que creíamos que nunca cerrarían. En un mundo que a menudo se siente desconectado, Max demostró que prestar atención, ver realmente a quienes necesitan ayuda, puede cambiar vidas para siempre. Su legado vive en cada niño salvado, cada familias reunidas y cada corazón que elige la compasión en lugar de la indiferencia. Nos encantaría saber de ti. ¿Qué mascota querida cambió tu vida de maneras inesperadas? ¿Alguna vez has presenciado cómo la intuición de un animal salvó o impactó profundamente la vida de alguien? Comparte tus historias en los comentarios. Tus experiencias importan y podrían inspirar a alguien que necesite escucharlas.